Estimados colegas y amigos, continuamos con este importante programa, esta visita técnica de parte del ingeniero Ignasi Garaut. Estamos hablando sobre inyecciones con microcementos. Vamos entonces a las obras. Comentábamos con Ignasi que básicamente se utilizan, por ejemplo, para impermeabilización de suelos, en construcción de túneles, en construcción de presas, y tiene pues una serie de aplicaciones. ¿Nos podrías comentar así rapidito, Ignasi, más o menos dónde es que se aplica más este tipo de inyecciones? Y también coméntanos qué experiencias, cuántos años tienen en España utilizando en Europa y cómo estamos en Perú con el uso de este producto. Bien, pues empezando por esta parte final, los microcementos Spinor salieron al mercado en el año 91. Yo los estoy vendiendo en España desde el año 92 y la primera aplicación... ¿Más de 20 años? Sí, más de 22. 22 años. 22 ya, el tiempo pasa rápido. Sí. Y van teniendo experiencias también. Sí, efectivamente, durante los primeros 8 o 10 años, la principal aplicación, yo diría casi la única, fue en la impermeabilización de pantallas en las presas. Dijéramos, en España, después de Turquía, es el segundo país del mundo con más número de presas y se encontraban los propietarios de las presas con problemas de mantenimiento que desde la galería perimetral hacían taladros para volver a reconstituir la pantalla de impermeabilización y que el cemento normal no entraba. Prácticamente rellenaban el taladro y eso quería decir que las fisuras pequeñas estaban abiertas porque el agua pasaba por debajo de la presa, pero sí, porque eso lo sabían por los piezómetros, veían la diferencia de cota, pero el cemento no entraba. Entonces, cuando yo visité por primera vez con un técnico francés que me acompañó durante 2 años en las primeras visitas, porque yo lógicamente en ese momento no tenía ninguna experiencia de microcementos, pues ya nos recibieron con los brazos abiertos las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, que en España son los responsables del mantenimiento de las presas. Y empezaron a hacer pruebas y vieron que exactamente era el producto que ellos estaban esperando, con lo cual, en función de las prioridades y del dinero que tenían para ir impermeabilizando o reparando presas, pues más o menos se fueron haciendo del orden de 2, 3, 4 actuaciones al año. Entonces, esto fue una cosa que fue funcionando durante muchos años y estas experiencias yo las he ido coleccionando en forma de fichas técnicas y tengo una web que es microcementos.com, donde todos los que puedan estar interesados en experiencias reales que ha habido en España, pues encontrarán allí. Tiene toda esa información ahí en esta página. Está en formato de fichas de obras. Cada obra tiene un resumen con los problemas que había, el proyecto que se hizo, lo que se trató y los resultados que se obtuvieron. ¿Podría repetir la página? Es muy fácil, es microcementos.com. Es facilísima de recordar. Ahí sería interesante que ustedes entren a esa página y puedan sacar todas las experiencias que se tienen en Europa, ¿no?, con este tipo de inyección. ¿Y acá en Perú qué experiencias tienen? Acá en Perú, de momento, hemos encontrado en 2 obras que venían con proyectos hechos en el extranjero. Uno venía con un proyecto de Noruega, en la central de Cheves, donde la impermeabilización de las pantallas de las presas ya se preveía con microcemento. Entonces, habían tenido malas experiencias con algunos microcementos que son muy distintos de composición y que no les habían funcionado bien, y cuando visitamos con SICA a esta gente que ya les manifestaron este problema que tenían, empezamos a hacer pruebas y realmente ha funcionado muy bien. En Cheves, entre los 2 últimos años, se han inyectado 100 toneladas, ya 5 contenedores, y el éxito ha sido muy notable. Y después en la central de Quitaraxa, este era un proyecto que venía de Poiri con la ingeniería suiza, que también en una zona de transición, donde hay una reducción de la sección y donde el empuje de la tubería forzada transmitirá muchas fuerzas al terreno, se quería macizar muy bien el terreno en 30 metros alrededor de la tubería, para que cuando esto empiece a trabajar, pues como estas centrales se proyectan para una vida útil de 100 años, no tuvieran problemas
de que la roca de alrededor del tubo, en la transición que vamos a transmitir enormes esfuerzos, empezara a fracturarse. Entonces ahí se han suministrado creo que unas 10 o 15 toneladas y se han inyectado, se ha reforzado la roca en un tramo de unos 15 metros, donde hay esa sección con resultados, aún no los han probado porque la central no ha entrado en funcionamiento, pero evidentemente se ha mejorado mucho desde el punto de vista mecánico estas características de esta roca. Por un lado, en este caso hay una experiencia de impermeabilización y una experiencia de consolidación. Dime una cosita, y en el caso del tema vial, que es un poco los temas que tratamos acá, temas de carreteras, de túneles, ¿no? Estabilización también de suelos en muchas zonas, ¿qué experiencias hay en estos temas? En España, en los últimos 15 años, realmente se ha hecho una gran cantidad de túneles urbanos. Urbanos, básicamente. Urbanos. Porque, para metros, posiblemente. Sí, para líneas de metro. ¿Por qué? Porque un túnel urbano, por concepción, es un túnel no drenado. Así como un túnel en la carretera es un túnel drenado, por lo tanto, la impermeabilización no es un requisito importante. En un túnel urbano es absolutamente indispensable no drenar, porque tenemos casas encima, y si les drenamos el suelo van a posible hasta colapsar. Entonces, en este caso, ten en cuenta que hubo unos años que en España se construía muchísimo, teníamos más tuneladoras en España que en el resto de Europa. Mira. O sea que en esta época era, básicamente en ciudades como Barcelona, Madrid, en Málaga, en Sevilla, se han hecho líneas nuevas o se han prolongado líneas existentes que se habían parado en sitios que ya las técnicas de aquel momento no preveían poder seguir. Entonces, en este caso, pues realmente nosotros hemos aportado los criterios de inyección de suelos para impermeabilización y también para consolidación, pero en este caso hemos visto como después los propios ingenieros han encontrado aplicaciones que nosotros nunca habíamos previsto y que el hecho de hacer galerías de conexión entre estructuras existentes en suelos saturados, pues con un pre-grouting convertimos este suelo en una roca blanda y después ya somos capaces de excavar la galería. Una roca prácticamente una vez inyectada, sí, una roca blanda, como tú dices. Una roca blanda, un suelo que queda... Resistencia más o menos... 20-25 kilos centímetro cuadrado, queda con una permeabilidad de 10 a la menos 7, queda con un módulo elástico de 1000 MPa, por lo tanto, ya los calculistas con el Plaxis son capaces de diseñar la zona a tratar y después nosotros podremos entrar en esta zona ya que antes sería un suelo saturado y que sería imposible. O sea, en esas condiciones ya se trabaja, digamos. Eso es. Ya consolidado se le trabaja. Sí, como si fuera un túnel en mina, con sus cerchas, su cunita, su intibación, se va avanzando, pero obviamente el suelo no se nos viene hacia adelante y no colapsa. Lógico, porque ya está consolidado. Porque está consolidado. Impermeabilizado. Claro, y todos esos procesos constructivos que estás indicando están en la página que habías Algunos dicho, sí, o sea... Pues se puede visualizar los procesos constructivos. En la página web nosotros hemos diferenciado 3 tipos de aplicaciones, tratamientos de suelos, pantallas de impermeabilización y fisuras en rocas. Entonces también en casos de túneles en rocas, que no sean en suelos, en rocas, pero que estén en la ciudad, pues es importante hacer un pre-grouting para impermeabilizar, porque si no estamos drenando el suelo y a lo mejor estamos en roca, pero encima hay una potencia de 8, 10, 12 metros de suelo, que si lo drenamos, pues vamos a crear... Sí, normalmente tenemos la manía de hacer primero la ciudad y después los túneles debajo. Entonces eso siempre nos provoca unos retos técnicos importantes. Sí, claro, y más que todo cuando hay agua, ¿no? Sí, cuando hay niveles freáticos altos, como es el caso acá, que acá estamos iniciando una obra bastante importante que se llama la línea del Metro 2, acá en Lima, ¿no? Y todo va a ser subterráneo, ¿no? Entiendo que todo va a ser subterráneo y tenemos niveles freáticos muy altos porque va a ir paralelo justamente a un río y aproximándose al mar. Entonces, necesariamente acá los niveles freáticos son altos, yo me imagino
que van a tener que utilizarse un poco estas técnicas de consolidación inicialmente del suelo, porque si no va a ser difícil poder trabajarlo, ¿no? Estos túneles están diseñados, se van a hacer con tuneladoras, entonces la tuneladora, en principio ella hará su túnel, pero como es una línea de metro, tenemos que prever pozos de ventilación, tenemos que prever estaciones y galerías de conexión desde... Entonces, estas galerías de conexión son los que siempre han sido elementos muy singulares, que en la fase de proyecto constructivo no venían muy bien resueltos, y entre la ingeniería, el contratista y la supervisión hay que buscar la mejor solución. Y en este caso, tanto en la zona de Madrid como en Barcelona, hemos aportado estas experiencias y han funcionado perfectamente. Qué bueno. Y qué interesante es una tecnología que acá en Perú creo recién la estamos utilizando hace unos 4 o 5 años, específicamente, lógicamente, con este producto, ¿no?, que ustedes tienen, y que entiendo esto va a ayudar mucho para posteriores procesos constructivos, ¿no? Acá de todas maneras estamos en una dinámica importante de construcciones, de carreteras, de túneles y todo lo demás. De paso te agradezco públicamente tu visita que nos hiciste ayer a la maestría de Ingeniería Vial en la Universidad Ricardo Palma, que me honro en dirigir. Creo que esto va a ayudar bastante para que nuestros ingenieros que estamos especializando en el tema vial puedan tener una visión mayor de esto, ¿no? E inclusive yo creo que acá en Perú tenemos que hacer trabajo de investigación a nivel de tesis de grado y todo esto. ¿Qué es lo que nuestros ingenieros van a tener que aprovechar? Sí, en la charla que di ayer salió un tema muy interesante que es específico para Perú, que es la flotación con terremoto, la licuación del suelo. Entonces, este es un caso que yo no tengo ninguna experiencia en España. Sí que tenemos la experiencia con SICA Chile de haber actuado en Concepción, en el hospital de Cañete, pero lógicamente ayer salió la pregunta, porque aquí la diferencia es que la potencia de los suelos arenosos es mucho mayor, me hablaban de 80 metros, entonces ahí en Concepción el suelo competente está a unos 8 metros, entonces se macizó estos 8 metros. Aquí seguramente, y habrá que hacer un trabajo de investigación, ver por fuste cómo somos capaces de consolidar una parte del terreno y cómo se va a comportar. O sea que ahí tenéis un campo apasionante y muy necesario para vosotros. Un terremoto que en realidad causó mucho daño a una zona acá del sur de Perú, que hasta ahora sigue, ¿no? Y en gran parte ha sido por licuación de arenas, porque son desiertos y se generaron este tipo, ¿no? Sí, hay un tema específico, por lo tanto, ahí tenéis un reto muy interesante. Ignacy, ha sido para mí pues un tremendo gusto poder conversar nuevamente contigo y más que todo poder llegar, digamos, con estos aspectos técnicos a los ingenieros, ¿no? Los ingenieros que de alguna u otra manera se ven involucrados en este tipo de trabajos, y qué mejor tener por lo menos por ahora una ventanita que les permita empezar a investigar y empezar a ver qué es lo que se podría hacer, digamos, para mejorar nuestras obras. Te agradezco infinitamente, Ignacy, y te dejo las cámaras para que te despidas de nuestros ingenieros. Bueno, pues espero que... Muchas gracias a vosotros por esta invitación, que como he dicho al principio es un caso muy interesante para mí, poder dejar ahí grabado para que la gente lo pueda visualizar, y obviamente si durante la charla hemos sacado temas que ellos en su faena diaria puedan ver que esto le puede aportar una solución, pues tienen el canal a través de la web o a través de SICA Perú para contactarnos, explicarnos su problema y nosotros tratamos de resolverlo. Es nuestra vocación, no solamente tener un producto, sino ayudar a la gente sobre la obra a resolver un problema. Por lo tanto, muchísimas gracias a vosotros y espero que esto sea de interés. Gracias a ti, Ignacy, y con ustedes, mis amigos, nos estaremos viendo próximamente, siempre con temas muy importantes de lo que es la tecnología de las obras viales. Les recomiendo una vez más, por favor, sus comentarios. Los expositores, los entrevistados les estarán respondiendo directamente sus preguntas y esperamos estarnos viendo pronto. Con su permiso.